Un gusto de saludarles una vez más en nuestras reflexiones que hacemos todos los días. Permítanme decirle que probablemente la reflexión de hoy saldrá un poquito más largo porque me es difícil acotar el tema en 10 minutos. Vamos a hablar de censura. El otro día hablé y dije al pasar, lo reafirmé después en otra reflexión, de que yo soy contrario a la censura. Y que soy contrario de decirle, especialmente a niños y jóvenes, lee esto, no leas eso, y hacer una especie de adoctrinamiento ideológico diciéndole a las personas qué leer y qué no leer. En mi etapa estudiantil estuve en la secundaria y parte de mi formación universitaria en una universidad cristiana, donde se nos censuraba qué podíamos leer y qué no podíamos leer. Continuamente se nos decían que había lecturas inapropiadas y por un tiempo muy corto me lo creí. Pero ya no creo en esas tonterías y creo que son tonterías. Me han retado 3 o 4 veces por usar la palabra tontería. Pero permítanme decir lo que me viene en gusto y gana, porque tampoco me voy a autocensurar utilizando palabras que a algunos les puedan agradar. Yo no insulto, no utilizo imprecaciones y la palabra tontería tiene que ver con necedad. En esto de las censuras me han invitado expresamente en público y en privado a abstenerme de opinar sobre algunos temas porque supuestamente los cristianos sobre algunos temas no opinamos. Y eso no solamente me parece censura, sino me parece también adoctrinamiento ideológico. Tengo en mis manos uno de los últimos libros que escribió el extraordinario semiólogo y lingüista y novelista italiano Umberto Eco, De la estupidez a la locura. Lo había mencionado, pero como todavía no lo había encontrado, simplemente mencioné algunas cosas. Y quiero leerles una parte del último ensayo que aparece en este libro, que se llama Los necios y la prensa responsable. Página 491 en esta edición que me gusta mucho de la editorial de bolsillo. Dice, admitiendo que entre los 7.000 millones de habitantes del planeta haya una dosis inevitable de necios, muchísimos de ellos antaño comunicaban sus desvaríos a sus íntimos o a sus amigos del bar. Y de ese modo sus opiniones quedaban limitadas a un círculo restringido. Ahora una consistente cantidad de estas personas tienen la posibilidad de expresar las propias opiniones en las redes sociales. Por lo tanto, esas opiniones alcanzan audiencias altísimas y se confunden con muchas otras expresadas por personas razonables. Nótese que en mi noción de necio no había connotaciones racistas. Nadie es necio de profesión, salvo excepciones. Pero una persona que es un excelente tendero, un excelente cirujano, un excelente empleado de banco puede decir estupideces sobre argumentos de los cuales no es competente o sobre los que no ha razonado bastante, entre otras cosas porque las reacciones en Internet se hacen en caliente sin que dé tiempo de reflexionar. Cada vez que le dices a una persona no tienes derecho a decir tal cosa, no puede opinar tal cosa, o usted me está ofendiendo porque no está de acuerdo con mi opinión, estamos frente a una especie de censura. La censura ha sido una constante en la humanidad, lamentablemente, y que siempre está asociado al poder simbólico y al poder real. Hoy día estamos siendo censurados por necios, por gente
que no tiene la capacidad de reflexionar sobre algunas cosas. Yo no me atrevería a dar una opinión sobre medicina, porque aunque estudié medicina, no soy médico. No me atrevería a dar opiniones sobre arquitectura, aunque me encanta la arquitectura. De hecho, mi youtuber preferido es la Tere, una arquitecta española que me encanta su forma de explicar la arquitectura. Pero no soy experto. No soy experto en un montón de temas. Y hay gente que no tiene la más mínima idea de algunos temas, pero como escuchó noticias o como vio un canal de Telegram, que es uno de los grandes transmisores de bulos hoy día actualmente a la par de Twitter, entonces está informado, entre comillas informado. Y se sienten ofendidos porque alguien les dice, eso es una falacia. En eso sí soy experto. He enseñado sobre falacias lógicas, he escrito un libro sobre falacias lógicas y entiendo lo que significan las falacias lógicas. Le he dicho a algunas personas, tu argumento es falaz, porque es un argumento persuasivo, pero no tiene una base racional y lógica en relación con lo que se está planteando, por ejemplo. Ahora, en este afán de control, lo que existe es la censura y no hay grupo que haya sido más censurador que los grupos cristianos. Y los grupos cristianos se creen con derecho a censurar. Tengo aquí un alto de libros que les voy a mostrar, empezando por esta novela. Voy a mostrar solo novelas hoy día. Otro día les hablaré de censura en libros teológicos o censura en libros de psicología, etc. Vamos a hablar sobre censura en libros, en novelas. Esta novela, que se llama Ladrona de Libros, no es una gran novela. No, para mi gusto los personajes no están desarrollados plenamente, pero a modo de revivir el clima que se vivió en Alemania, porque la gracia de esta novela es que está ambientada en Alemania de la Segunda Guerra Mundial y los personajes son alemanes, es decir, es una mirada desde adentro, algo que ha venido pasando en los últimos años con autores. Una de las partes que son inquietantes del libro es cuando hay una gran humareda donde se hace una gran fogata con libros y se queman libros. El Tercer Reich, el nazismo, quemó muchísimos libros que no estaban conformes, en especial a su ideología de la superioridad de la raza aria, en todos los sentidos, físico y mental. Pero eso ha ocurrido en muchas partes. Yo lo viví en Chile, en la época de Augusto Pinochet Ugarte, el dictador chileno que en su momento se quemaron libros. Lo viví en Argentina, cuando vivía en Argentina, cuando me contaba algunas personas cómo habían tenido que esconder libros, sepultar libros, es decir, hacer hoyos y ponerlos en lugares para ser protegidos, libros que no querían destruir, etc. Cada vez que se destruye un libro, se está ante la presencia de la más macabra de las censuras. Hay autores clásicos, autores ganadores de premio Nobel, como Ernest Hemingway, cuya novela, aquí tengo dos versiones de la misma novela, Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, premio Nobel de literatura. A mí me encanta este libro, es un muy buen libro, una muy buena novela. Fue censurada porque se suponía que hay sexo explícito o algunas cosas de sexualidad que no deberían ser mencionadas, lo cual es absurdo. Absurdo, totalmente absurdo. La sexualidad es parte de la vida humana y aunque hay autores que son derechamente pornógrafos
o que transmiten nociones inquietantes sobre la sexualidad, como Kundera, por ejemplo, eso no significa que no haya cosas interesantes entre medio. Si a alguien le perturba algún libro, no le eche la culpa al libro. Piensa en ti mismo qué hace que te perturbes por un libro. Un libro perturbador es este. El libro de Alice Walker, El color púrpura, premio Pulitzer 1983. Tengo dos versiones del mismo libro. Es la primera afroamericana que ganó un premio Pulitzer, un respetado premio que se da en los Estados Unidos. Y este libro es durísimo, durísimo. Desde la primera página es como para removerte hasta el último sentimiento de humanidad, que narra sobre dos mujeres negras o dos mujeres de raza negra afroamericanas que se ven confrontadas a situaciones tremendamente dramáticas en sus vidas. No les voy a contar la trama, ustedes deberían leerlo, pero este libro hasta el día de hoy sigue estando censurado en Estados Unidos, en algunos estados, no en todo el país, pero en algunos estados todavía lo censuran por sus expresiones. Hay un autor, Camilo José Cela, un autor muy reconocido aquí en España, que publicó este libro, La colmena, y el franquismo lo prohibió. Siempre el franquismo, casi todos los grupos, o sea, casi todos los dictadores y los autoritarismos, especialmente de derecha, tienen algunas nociones sobre la sexualidad tan aberrantes que los llevan a ser censuradores. Este libro fue publicado originalmente en Argentina, porque Camilo José Cela no pudo publicarlo en España. Luego se publicó en España y en 2014 se publicó recién la edición completa, quitando todas las partes que habían sido censuradas. Y no es para tanto, es un libro que es peor que Kundera en ese caso. Otro clásico de los libros censurados. Me di cuenta hoy día que tengo tres ediciones del mismo libro, del escritor D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley. Tengo esta edición, me gusta mucho esta colección. Es una colección de libros que publicó en la editorial Bibliotech, que son colecciones de joyas del milenio. Son 100 joyas, 100 libros. Tengo una buena cantidad. Los consigo muy barato porque se venden muy bien, 20 centavos, 30 centavos. Tengo otra versión de antigua, esta es la primera que tuve, de la editorial Bruguera, que sacó una edición de este librito. Y tengo esta edición que no recuerdo cuándo la conseguí ni dónde. Es el mismo libro, una edición impresa aquí en España en 1986, pero no tengo idea cómo llegó a mis manos. En alguna librería de libros usados lo debo haber comprado y no me acuerdo cuál. Tengo en mis manos de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. Este libro todavía sigue estando censurado en algunos países por la temática y también porque se supone que es escandaloso, lo cual no es cierto. Un libro que es impresionante, una de las mentes más brillantes que ha tenido Irlanda en el siglo XX fue Oscar Wilde, en su libro El retrato de Dorian Gray, que es un libro extraordinario. El prefacio del libro a mí me encanta. Me encanta, creo que el prefacio de este libro es una lección de arte, de lo que es el arte. Y luego tiene cosas, y este libro ha sido censurado.
un poco por el autor, porque le tenían el ojo puesto. Pero hay otros libros que no se entiende la lógica de la censura. Por ejemplo, tengo aquí Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Lo estoy leyendo con mi nieto, de 7 años. Este libro está censurado, porque se supone que hay elementos racistas en el libro, cuando en realidad corresponde a la época, al momento de la época, pero también está censurado el mismo libro, otro libro de Mark Twain, Tom Sawyer. Tengo una versión que he conseguido muy linda, con dibujos. Estas versiones para jóvenes me gustan y lo tengo para que algún día lo vaya a leer con mi nieto. Estoy leyendo con mis nietos. Con mi nieto estoy leyendo a Mark Twain y con mi nieta estoy leyendo El jorobado de Notre Dame. Ya vamos a la mitad. Mi nieta tiene 3 años. Entiende una parte, pero no importa. Pero hay otros libros que, por ejemplo, el diario de Ana Frank todavía sigue estando censurado en algunos estados de los Estados Unidos, que las bibliotecas no lo pueden tener, porque se supone que hay descripciones de la situación de la Segunda Guerra Mundial muy explícitas. Ya el padre de Ana Frank, cuando hizo la primera edición, él censuró ya algunas partes y las quitó, porque consideró que habían cosas que su hija escribía, especialmente sobre su despertar sexual como adolescente, que eran impropios. Ese tipo de cosas me parecen impropias. Luego se han editado ediciones mejoradas, pero este librito, escrito por un matemático, es un libro para niños con una idea, porque en realidad es un libro sobre conceptos de matemática, pero es contado a manera de cuento. Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, en China, este libro hasta el día de hoy está censurado. No se puede leer, porque se supone que es una distorsión para la mentalidad de los niños de que los animales hablen. Ese tipo de cosas lo encuentro tan ridícula. Pero bueno, ha sido censurado. Pero hay libros extraños en censura, como este, El Principito. Tengo 2 ediciones. Esta es una edición barata de bolsillo con papel de diario, que publicaba una editorial que no sé si existirá en Chile todavía, la editorial Pehuen, que publicaba libros de mala calidad, pero baratos para hacerlos accesibles a la gente. Y tengo una edición muy buena, que lo compré en un mercadillo, en un, ¿cómo se llama? En un mercado de las pulgas. A una persona tenía la más mínima idea que estaba vendiendo, se lo compré a €1. Un libro precioso. Y lo tengo para poder también leérselo a mis nietos. Los dibujos del libro, de este libro, son los dibujos que Saint-Exupéry escribió para el libro. Ahora, todos estos libros, a mi gusto, hay algunos inquietantes. Hay algunos que te dejan con, por ejemplo, el libro El color púrpura, te deja con un sabor eh, durísimo, porque es un libro muy duro, que cuenta situaciones muy complejas. El libro de, ¿cómo se llama? La colmena, también es un libro, no son libros fáciles, pero eso no significa que tengas tú que censurar. Ahora, digo, ¿quién eres tú para censurar? ¿Qué derecho tienes a decirle a otro desde un pedestal moral qué puede leer, qué no puede leer, qué puede pensar y qué no puede pensar? Alguien me escribió hace 2 semanas y me dice, un cristiano no debería pensar eso. ¿Y quién eres tú para decirle a un cristiano qué debe pensar y qué no debe pensar? ¿Quién te crees tú para convertirte
en un sensor ético, moral del pensamiento ajeno. Esa es la entrada a la dictadura, al totalitarismo ideológico, que lo que ha provocado a través de la historia es un sinnúmero de situaciones horribles que no deberían ocurrir nunca. Así que los animo a leer y deja que tus hijos lean lo que quieran. Y si a ti no te gusta lo que estás leyendo, siéntate con ellos y analiza, reflexiona, piensa, guía. Pero no hay peor forma de educar que censurar. Además, cuando tú le dices a un hijo, no leas tal cosa, ten por seguro que al otro día va a estar leyéndolo, si no el mismo día. Yo nunca le puse a mis hijos freno para que leyeran lo que quisieran. Y en mi biblioteca hay de todo. Hay libros perseguidos como los del escritor Kazantzakis de Grecia, por ejemplo, los libros de Kundera, etcétera, por mencionar literatura. Pero también hay libros de otros autores cristianos censurados, etcétera. ¿Quién eres tú para censurar? ¿Quién eres tú para decirle a alguien qué leer o no leer? Si no te gusta leer, lo cual es lamentable y habla muy mal de ti, no le impidas a otros leer. Ahora, por los comentarios que algunas personas hacen en las redes sociales, yo sé exactamente quién es lector y quién no. Los lectores en general son de mente amplia. Los lectores en general son personas que son capaces de dialogar, de reflexionar. Una persona me escribe y me dice, la única lectura mía es la Biblia. Qué triste que sea lo único que leas. Porque si lees solo la Biblia y nada más que la Biblia, tienes así anteojeras. Porque la Biblia no se puede leer solo la Biblia. Necesitas leer lingüística, necesitas leer arqueología, necesitas leer historia, necesitas leer usos y costumbres, necesitas leer muchísimo para entender pasajes de la Biblia. Porque si solo lees la Biblia, así vas a estar mirando. Y cada vez se te va a achicar más la visión y cada vez tu perspectiva de la vida va a ser más cerrada. Otro me dice, no, de determinado autor es lo único que yo leo. Qué lamentable, qué lamentable. Porque eso es autocensurarse y creer que de esa manera tenemos que tratar a otras personas. No hay algo más hermoso en el cristianismo que la libertad. La libertad que Dios nos ha dado para poder pensar, para poder crear, para poder tener idea, para poder tener la capacidad de reflexión. Miguel de Unamuno, un autor que admiro, no me gusta tanto como escritor, pero hay algunas cosas muy buenas que él escribe. Miguel de Unamuno solía decir, a mí no me asustan los que leen, me asustan los que no leen. Y a mí también. Las personas que no leen son un peligro para la humanidad, porque son personas cerradas y son personas que probablemente van a generar prejuicios, van a generar ideas fanáticas y van a generar lo que se genera en nuestro mundo cuando no le das la posibilidad a las personas de pensar por sí mismos, de creer lo que quieran creer, porque Dios nos ha dado el derecho de creer lo que se nos ocurra e incluso el derecho a decirle a Dios mismo, no quiero saber nada de ti. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.